Hola, buenos días. Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este nuevo seminario de inicio de curso organizado por la Oficina de la Mujer del CENIO. Quiero dar una bienvenida especial a los que asistís desde fuera del CENIO, en especial nuestros amigos del CENIO, nuestro programa de filantropía. Gracias a todos por vuestro interés y por acompañarnos. Como sabéis, estos seminarios mensuales que organizamos ya desde 2012 tienen como objetivo concienciar sobre los desequilibrios de género que existen en ciencia y en la sociedad en general, y queremos también que sirvan de palanca de cambio para que la mujer esté representada a todos los niveles como se merece, incluidos los puestos de responsabilidad donde somos muchas menos. Para ello, hoy contamos con alguien que creemos que va a ser una gran fuente de inspiración, una ponente de altísimo nivel, y que antes de presentarla quiero dar las gracias a la persona que nos puso en contacto con ella, que es un estudiante postdoctoral del CENIO, Pelayo González de Lena. Muchas gracias, Pelayo. Gracias a vosotros, Isabel. Pues ahora sí, doy la bienvenida a la doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, doctora Neira, por aceptar nuestra invitación. Nos hubiera gustado hacer esta charla en formato presencial, pero bueno, todavía no es posible. Pero está invitada a visitarnos cuando quiera y pueda. La doctora Neira es asturiana, nació en La Felguera y es doctora en medicina. Comenzó su carrera como coordinadora médica trabajando con refugiados en Latinoamérica para Médicos Sin Fronteras. De allí pasó luego a trabajar para la ONU en distintos países africanos en conflicto y en 1993 asumió el cargo de coordinadora del Grupo de Trabajo Mundial sobre el Control del Cólera, cargo que ejerció hasta 1998 y al año siguiente ingresó ya en la OMS como directora del Departamento de Prevención y Erradicación de Enfermedades Infecciosas. Estuvo allí hasta que en 2012 fue nombrada presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y se vino para aquí, para España. Y este cargo lo ejerció hasta que en 2005 volvió de nuevo ya a Ginebra a ocupar su puesto actual en la OMS, donde lidera y asesora sobre políticas y gestión en áreas claves de salud ambiental. Por esta carrera tan importante que ha tenido, ha recibido numerosas distinciones, entre ellas la medalla de la Orden del Mérito Nacional del Gobierno de Francia, el premio Mujer Extraordinaria que le fue otorgado por Su Majestad la Reina Leticia, y en 2019 fue nominada entre las 100 personas más influyentes en políticas de salud y cambio climático. El título de su charla de hoy, Salud Pública en Femenino, que promete ser muy interesante. Y ahora ya, doctora Neira, cuando quiera, la cámara es toda suya. Muchas gracias, Isabel. Sobre todo, gracias por esa presentación que, bueno, además de recordarme un poco la carrera, habéis edulcorado y te lo agradezco muchísimo porque, bueno, muy agradable. Darle las gracias también a Pelayín, y digo Pelayín porque es el hijo de una querida amiga que conozco desde que teníamos, creo que 6 años o 7, cuando íbamos juntas a piano en Las Monjas. Y cosas de la vida, ahora Pelayo pues está haciendo un postdoctorado con vosotros y ha sido tan amable de ponernos en contacto y espero no dejarlo mal por habernos puesto en contacto. La verdad es que este tema de hoy es fascinante, pero también tengo que reconocer que no me siento, me siento muy cómoda hablando del tema, pero reconozco que no tengo ningún tipo de formación científica ni os voy a hacer una presentación con metodología y como acostumbramos a lo mejor a hacer entre el mundo académico y el mundo científico, ¿no? Creo que me habéis dado permiso también para que sea más bien una conversación y que aceptéis, por supuesto, que en este formato amable, informal de conversación, pues a lo mejor me puedo permitir compartir con vosotros
alguna anécdota. Lo primero de todo, deciros que el tema me parece fascinante. Me encanta también que las siglas de vuestro programa sea WISE. Me parece muy apropiado para lo que vamos a hablar. Y deciros también que eso que has dicho, Isabel, de la palanca, de cómo podemos hacer una palanca. Una de las frases que más me ha marcado en mi vida científica, en mi vida profesional, es esa frase que reconoceréis todos de dame un punto de apoyo y moveré el mundo, ¿no? Y creo que los que trabajamos en ciencia o en salud pública, sobre todo en salud pública, que hay que hacer recomendaciones con la ciencia que vosotros desarrolláis, encontrar ese punto de apoyo, dónde puedes poner esa palanca para que tenga el mayor efecto posible, qué pieza de ese puzzle vas a mover para que el efecto sea como una bola de nieve y que efectivamente llegues tenga el mayor impacto posible con esa ciencia que tanto cuesta desarrollar y que tanto cuesta llegar a ella. Así que esa frase, como os decía, ha marcado mi vida y también creo que como mujer, porque como mujer tienes que seleccionar todavía más cuál es ese punto de apoyo que vas a escoger y que va a marcar tu carrera profesional. Y va a haber muchos momentos donde alguien va a intentar que esa palanca, para mover esa pieza, tengas más dificultad a encontrar ese huequito donde tú puedes poner esa pieza. Una de las cosas, y perdonar como decía que sea tan anecdótica, pero yo me acuerdo en televisión hace años, en fin de año, había un programa como muy absurdo, un concurso mundial con fichas de dominó. Hacían como una especie de diseño y tú tenías que mover la ficha del dominó y aquel que conseguía hacer caer más fichas era el que ganaba el concurso, evidentemente. Eso también me ha marcado mucho porque creo también que hay que encontrar cuál es la ficha de dominó que tienes que mover que ejerza esa capacidad de mover muchas más. A veces mueves una ficha de dominó y el efecto caída en otras va a ser 3 o 4. Entonces, siempre hay que tomar ese tiempo para encontrar dentro de esos formatos hechos con fichas de dominó cuál es la que vas a mover que tenga mucho más impacto. Y de nuevo, como mujer en femenino, creo que eso es un aspecto también muy interesante. Visto que no tengo una presentación de forma metodológica, sistemática, lo que os voy a dar es algún titular, ¿no? para hacerlo un poco más ameno, de cosas que yo a lo mejor he ido pues, a través de los años asimilando y que hoy hago un poco también mi filosofía de vida, ¿no? Y el primer objetivo es, si vamos a remover obstáculos en esto de por qué la ciencia no estamos mejor representadas, el primer obstáculo que tenemos que mover es el nuestro. ¿Qué obstáculos nos ponemos nosotras mismas? Y esto es una cosa que me obsesiona porque creo que a veces gestionamos bien el remover algunos obstáculos, pero otras veces somos nosotras mismas que nos ponemos esos obstáculos. Y de una forma inteligente, si vemos esa imagen global de cómo nos vamos a enfrentar a este tema, creo que es fundamental identificar cuáles son esos obstáculos que nos ponemos nosotras mismas y que representan, por supuesto, una dificultad añadida, ¿no? Que podríamos evitar. Y dentro de esos obstáculos yo creo que el primero que yo quitaría es el de la culpabilidad. Está claro que venimos de una civilización judeocristiana donde la culpabilidad pues, está dentro de nuestro DNA probablemente, ¿no? Y sobre todo si eres mujer. Entonces, cuando empiezas a trabajar, cuando empiezas a ser un profesional, vives con esa sensación permanente de que si eres un buen científico, eres una pésima madre y una pésima mujer o esposa o como lo queráis llamar. Y siempre va a haber alguien para recordártelo y en general va a ser otra mujer que te lo va a recordar. ¿Cómo vas a hacer con tu niño ahora que tienes este trabajo tan importante o que te va a pedir tanto tiempo? Normalmente no dicen importante, dicen que pide tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo vas a hacer con tus hijos? Y en este sentido, creo que María Blasco también estaba en la misma reunión que estaba yo con una de las Kennedy, una de las hermanas Kennedy, sobrina de JF Kennedy, que se metió en política con 40 y tantos años y 6 hijos. Y ella nos contaba cómo ella, que proviene de una familia de políticos, los Kennedy, donde han hecho política desde que nacen, ¿no? En el biberón ya hacen política,
que la primera pregunta que le hacían los periodistas, ¿cómo decide usted entrar en política? Dice, ¿cómo puede hacerme esa pregunta sabiendo de qué familia vengo? ¿No? Y la segunda pregunta era, ¿cómo va a hacer usted si es madre de 6 hijos? Dice, ¿por qué no le hicieron esa pregunta a mi padre, que era padre de, no sé si 10 o 12 hijos, no sé cuántos tenía Bobby Kennedy? O sea, ese tipo de paradojas. Y cuando que por fin dio el salto a política, hizo su primera intervención y dio su primera conferencia de prensa, los titulares del periódico al día siguiente era que llevaba un zapato plano, sin tacón, y que iba sin maquillar y mal peinada. Y todo este tipo de cosas para ella representaban obviamente una anécdota, pero lo que más me chocó de todo eso es que cuando ella estaba contando eso y nos lo estaba condividiendo este tipo de experiencias con otras mujeres y con otros hombres y hablando de este tema de gender, la cosa curiosa es que ella, cuando le dio la palabra a la reina Leticia, que estaba allí presente también, cuando la presentó dijo, you are so gorgeous, you are so nicely dressed, you look so cute. A mí eso me representó un choque tremendo, como una mujer que está describiendo qué fue para ella, cómo fue para ella difícil encontrarse que los periódicos, en lugar de hablar su discurso político, hablaban del hecho que llevaba tacón bajo, y sin embargo ella comete exactamente el mismo error, y cuando se dirige a alguien, a otra mujer, lo primero que le dice que estás muy mona vestida, y que estás, en fin, que tienes un aspecto fantástico y monísima y guapísima. ¿Cómo se puede hacer ese tipo de cosas? Me quedé ese día realmente un poco enfadada de alguna manera, porque hay que ir a la base de por qué todavía tenemos esas cosas en nuestra cabeza, por qué nos ponemos nosotras mismas ese tipo de obstáculos. Hace poco saqué a concurso un puesto dentro de nuestro departamento de un experto en calidad del aire, ¿no? Y tengo que deciros que los hombres que trabajan en ese departamento, que tenían las competencias necesarias, todos se presentaron a ese puesto, sin dudarlo. En fin, obviamente lo merecían y se presentaron como candidatos. Todas las mujeres que tenían las mismas cualificaciones y que también podían presentarse a su puesto, vinieron a verme y me dijeron, ¿qué te parece? ¿Tú crees que tengo las competencias para ese puesto? No sé, yo no sé si tengo ya los 5 años de experiencia o los 10 años de experiencia. Es decir, hubo una reacción automática, espontánea, de un hombre que no duda que sí que se merece ese puesto, y las mujeres a veces dudamos de que nos merezcamos ese puesto, lo cual está bien, significa que a lo mejor, no sé si es que tenemos más modestia o tenemos más, en fin, una consideración más amplia de cuáles son nuestras capacidades, más crítica también, pero ese tipo de cosas representa un obstáculo para nosotras mismas. Nosotras mismas nos ponemos un obstáculo, así como a veces en una reunión de alto nivel importante, asumimos, si pones un grupo de gente antes, en esos pausas cafés, antes de entrar a la reunión, si le preguntaras a todo el mundo quién crees que va a ser el chair de esta reunión, seguramente la mayor parte de las respuestas indicarían un hombre de una cierta edad y vestido de una cierta manera. Y creo que todos esos tabús también nosotros contribuimos a ellos, y a veces en pequeños detalles, a veces en detalles más importantes, pero tenemos que ser las primeras que luchamos contra ellos y removemos esos obstáculos. Es impensable que seamos nosotras mismas quien pensemos que no estamos a la altura o que no nos lo merecemos o que eso no va a ser compatible con otro tipo de cosas. Yo creo que hay que tirar para adelante. Todas las chicas con las que yo trabajo siempre les digo, no te acobardes, no te pongas tú sola obstáculos, y sobre todo no te dejes tampoco dar consejos culpabilizantes. Un grupo de mujeres que siempre tenemos alrededor y que te va a hacer preguntas que seguramente no le hacen a tu marido o al padre. No le va a preguntar nadie cómo haces a trabajar si tienes 6 hijos, ¿no? Y sin embargo a ti te la van a hacer esa pregunta. Entonces, la primera, remover esos obstáculos que nos ponemos nosotras mismas. Yo misma, cuando me nombraron, después de un proceso de selección, me nombraron directora de un programa de erradicación de enfermedades infecciosas en la OMS,
En ese momento era un director, creo que fui el director más joven de un departamento técnico de la OMS. Estaba realmente un poco aturdida, ¿no? Y, en fin, el peso de la responsabilidad, no cabe duda que estaba ahí, sobre todo porque la gente me miraba a decir, a ver esta cómo se comporta, ¿no? Y unos días después, o unas semanas después, saliendo de mi casa, vi una silueta en el espejo y dije, ¿y esta quién es? Era yo que me había convertido en algo que yo no era, pero que creía que yo tenía que demostrar que el director correspondía a esa imagen. De repente vi una imagen en el espejo de alguien vestida casi como un hombre, con un aspecto totalmente descafeinado, en fin, que no corresponde a mí. Yo no soy así. Y hoy, de hecho, me he puesto a posta esta cosa así con dibujitos, porque quería demostraros que uno puede seguir siendo una mujer, seguir siendo, si quiere, coqueta, o si no quiere, no lo sea, lo que ella quiera, pero que para convertirnos en alguien con una responsabilidad directiva, no tenemos que imitar a ningún hombre. Y sobre todo, no tenemos que hacernos perdonar de nada, ni siquiera de tener un aspecto físico de una cierta manera. De nada nos tenemos que hacer perdonar, ni tenemos que responder a un cierto estándar o a un cierto patrón que está, es cierto, todavía ligado a autoridad. Si tú quieres tener autoridad simplemente por imagen, responde a un código de vestimenta. Si tú quieres tener autoridad, tienes que tener la capacidad, tienes que tener esa formación y tienes que ser capaz de ejecutarla. El resto es todo como muy frívolo y no tenemos ninguna obligación de responder a ningún patrón. Así que yo eso ya me he curado y no quiero que las chicas que trabajan conmigo se conviertan en una especie de sombras modelo masculino, sino que hagan exactamente como quieran y que se basen en su conocimiento y en su capacidad, que es lo que tienen y cada vez más, y no en una imagen que creen que tienen que dar, incluso cambiando algunas de carácter, volviéndose como muy un poco más difíciles de tratar, porque eso a lo mejor demuestra que eres tan valiente y tan capaz como un hombre, porque eres tan antipática o eres igual en fin, con esa imagen de seriedad que creemos que va asociada a los hombres. Remover los obstáculos que te quieren poner otros. No cabe duda que una vez que removimos los que nos ponemos nosotras solas, hay que estar muy atenta a remover los obstáculos que te ponen otros. Está claro que no es lo mismo ser mujer en Europa y en algunos países de Europa. No es lo mismo trabajar en un centro de investigación que ya tiene programas de un cierto tipo para promoción, en fin, que trabajar en Afganistán o que trabajar en Ruanda o que trabajar en el Congo o en muchos países donde todavía esos derechos de las mujeres pues faltan mucho por conseguir, ¿no? Está claro que nosotras tenemos la responsabilidad todavía más alta de encontrar cuáles son esas batallas que vamos a luchar y a evitar siempre y de forma permanente que nos pongan obstáculos. Nadie tiene que ponernos obstáculos por ser mujer y nadie tiene y no tenemos que permitirlo. Y hay muchos mecanismos en nuestra sociedad ahora mismo que nos permiten que si detectamos ese tipo de cosas, pues podamos compartirlo, podamos hacer campañas, podamos luchar contra eso a distintos niveles, pero siempre adelante y no os cortéis en ningún momento por protestar o por poner en evidencia algo que ha sido injusto, que sea en el mundo académico, que todavía también hay muchas cosas, o que sea en obstáculos escondidos pero muy presentes y que detectamos. Esos hay que, sin ninguna duda, hay que pararlos, denunciarlos y hacerlos evidentes. De una manera, cada uno con las posibilidades que el entorno que tengas te dé, pero desde luego cada una tiene que, nosotras tenemos que identificarlos, describirlos, monitorearlos y denunciarlos y sin ningún tipo de problema, ni sentirte en ningún caso tampoco que estás haciendo algo que va contra la institución porque estás protestando. No, que no os corte eso tampoco y que nadie os condicione por ese tipo de cosas, ¿no? Tercer titular es que un éxito no te distraiga de los muchos fracasos, ¿no? Aquella frase que sigue sin atribuir, o bueno, algunos le dan una atribución, pero yo creo que todavía no sabemos bien quién fue el autor, que dice que un idiota nunca se recupera de un éxito, ¿no?
Y a mí, me vais a perdonar que sea un poco provocativa aquí, pero he participado en algunas reuniones, sobre todo aquí en Ginebra, que obviamente es un ambiente, en fin, que facilita mucho este tipo de discusiones, que como trabajamos en la ONU o en un ambiente muy internacional, pues evidentemente estamos en un mundo un poco más privilegiado y avanzado, ¿no? Entonces, de repente, en alguna de estas conversaciones pues se plantean grandes logros como en una reunión a la que asistí hace poco, que a mí un poco me irritan este tipo de cosas, ¿no? Como un gran éxito que en la comunidad internacional de Ginebra, hace 2 años teníamos 14 embajadoras y ahora tenemos 15. Francamente, no es el grupo elitista de embajadores que representa un éxito en el avance de género. Creo que ese tipo de éxitos a lo mejor, o como cuando alguien en lugar de decir todos, dice todos y todas, claro que es un éxito, pero que no nos distraiga de los reales logros y sobre todo que no nos entretengan con eso, porque eso entretiene mucho el debate político algunas veces. A veces el conseguir un género neutro en una expresión gramatical, claro que tiene su valor, pero que eso no nos distraiga y que no nos entretenga y sobre todo que no lleve el debate ahí, porque eso es importante, pero no resuelve la parte más fundamental de las causas de todas esas cosas, ¿no? Y por eso digo que no un éxito no nos haga perder de vista cuál es el contexto global, y ese sería mi otro titular, ¿no? ¿Cuál es el contexto real? ¿Por qué me irrito cuando consideramos un éxito el número de embajadoras en un ambiente elitista? Pues porque la situación real es muy grave. Como digo, no es lo mismo en las que vivimos en Europa que el contexto global. Todavía ahora que estamos hablando, hay un porcentaje muy elevado, millones de mujeres que se hacen cortar sus genitales. O sea, es que no me gusta nada llamarlo con el acrónimo, ¿no? Del Feminine Genital Mutilation. Todo el mundo dice FMG. No, llamémoslo por su nombre. Mutilación genital femenina. Nada de acrónimos, nada de letras. Mutilación genital femenina. Millones de mujeres todavía hoy sufren una mutilación y algunos osan atribuirlo a cuestiones culturales. ¿Desde cuándo es cultura ese tipo de cosas? Llamémoslo incultura o falta de cultura, pero culturales o tradiciones, por favor. Es un atentado, no tengo palabras, para mí es una de las causas en las que querría dedicarme todavía mucho más porque lo he visto muy de cerca. No es una clitoridectomía en muchos de los casos, es algo muchísimo más allá. Es una abuela o una señora, obviamente me diréis la ignorancia, obviamente, pero con un trozo de un cristal de botella que entra en la vagina de esa niña y hace destrozos y desgarros. Algunas mueren, otras todas van a tener secuelas para siempre. Obviamente ya el aspecto de que pierden su sexualidad, eso ya casi se vuelve secundario porque es tal el dolor, las condiciones tremendas que vas a sufrir, las consecuencias tremendas que vas a sufrir el resto de tu vida, que ya casi se pasarían del resto, ¿no? Llegan hasta la infubilación en algunos casos. Por lo tanto, esa es una batalla que todavía no tenemos que perder de vista. La otra batalla son los matrimonios forzados. Y eso también son muchos millones de niñas en el mundo que son a los 12, 13 años, ya las casan. Yo recientemente tenía en Sierra Leona es uno de los países que tiene una mortalidad materna más alta, ¿no? Y bueno, en misiones de evaluación para por qué hay esa mortalidad, pues hemos formado parteras, hemos distribuido material para que se evite la sepsis, en fin, higiene, agua, en fin, todo tipo de cosas, pero simplemente ¿por qué hay esa mortalidad tan elevada, entre otras cosas? Porque son niñas de 13 años las que están dando a luz.
niñas casadas a la fuerza, bueno, ni siquiera a la fuerza, las pobres no saben nada, prácticamente las ofrecen a alguien, a veces un tío de la familia que tiene 52 años, en fin, quien sea, las casan e inmediatamente se quedan embarazadas y estas niñas tienen una mortalidad altísima. Hablando con el presidente de Sierra Leona, estaba Cherie Blair, que es es un abogado muy famoso, como sabéis, que también fue la primera, o sea, la esposa del primer ministro Tony Blair, una mujer inteligentísima y abogado de profesión y que trabaja en su profesión, y estábamos juntas en esa misión. Ella le preguntó al presidente de Sierra Leona: usted es abogado también, ¿verdad? Y él dice: sí, además me formé en Londres también como abogado. Y dice: qué bien, somos colegas. Y el otro estaba muy satisfecho, ¿no? El presidente de Sierra Leona, de que eran colegas que venían de la misma universidad y qué cosa y tal. Y dice: ¿y entonces por qué usted acepta esto? Y dice: no, usted no sabe las tradiciones aquí, las familias, se hace así, la niña con 12 años se casa y tal, porque es así una tradición. Dice: usted es un abogado, usted conoce la ley dice que hasta los 18 años no es mayor de edad y por lo tanto no se puede casar. ¿Por qué usted no aplica la ley? No, pero la tradición... Usted es un legista, yo soy un legista, usted se formó en Inglaterra, la ley está para cumplirla. Aplique la ley y que hasta que no tengan 18 años y sean mayores de edad no se pueda casar. No veas qué discusión interesantísima y patética de cómo alguien puede invocar, como os decía, la cultura, la tradición, y nos olvidamos a veces que la ley se puede aplicar, y la ley está ahí. Incluso en los países más remotos tienen una ley que dice que si no tienes 18 años, no eres mayor de edad, aplica la ley. Se tardará más o menos en que esto se ponga en marcha, pero seguramente poniendo en prisión a alguna de la gente que casa a sus hijas a la fuerza, será una política disuasoria y las cosas cambiarán. Hay que forzar las cosas a cambiar también. Me apasiona mucho este tema porque efectivamente a nivel global esta es una de las causas que todavía tenemos mucho que decir, que las niñas no tengan educación, que se les separe de la escuela cuando tienen apenas 10 años porque ya son más útiles en la cocina o cargando leña, cargando agua, que yendo a la escuela. Todavía los programas de educación tienen mucho que avanzar y creo que ese no perder el contexto global nos beneficiaría muchísimo a todas y nos ayudaría a entender muchas cosas. Déjame pasar ahora a otro titular y ya voy acabando, que ya llevo mucho tiempo hablando, que es el de las percepciones, cómo nos perciben. Y eso es algo que me molesta mucho también a veces cuando nos dicen con ese desdén, ¿no? Las feministas o, en fin, o incluso otros títulos que se nos han acordado, ¿no? Y ahí traigo siempre a colación a mi abuela, esa abuela asturiana de una zona minera, o sea, una mujer de agallas, como son las asturianas, que normalmente aceptaba mal que le dieran órdenes o que le explicaran cosas. Y una vez cuando ya era mayor, yo quería muchísimo a mi abuela, le decía: Ita, pero tú eres una gran feminista. Y dice: ¿yo feminista? No, a mí no me digas eso. Y yo: no, feminista, que no, que eso, no, yo no soy feminista. Digo: a ver, ¿cómo que no eres feminista? Tú me contaste que tú sacaste de su casa con otras amigas a una amiga vuestra porque su marido le pegaba, le alquilasteis un apartamento entre todas, fuisteis a amenazar al marido, fuisteis a denunciarlo, la escondisteis. Digo: bueno, eso no está mal, ¿no? Y mi abuela me dijo: ¿y qué tiene que ver eso con el feminismo? Eso es lo normal. Un hombre no tiene que pegar a una mujer. O sea, eso es un derecho básico. No. O sea, a veces parece que lo que estamos reclamando es como algo excesivo, ¿no? O algo, en fin, muy de salón, o algo que va por encima de los derechos de otros. No, que alguien no pegue a otros, eso se llama violencia que hay que evitar, y que un hombre no pega a una mujer, eso es un derecho, no es algo que pedimos las feministas, es que no debería de ocurrir. Entonces me encanta mi abuela con ese pragmatismo asturiano que me decía: no, ¿qué tiene que ver? Eso no es una cuestión de feminismo, es una cuestión de derechos humanos. Y bueno, y cuando os plantasteis delante del banco a protestar, porque claro, como mujer, a mi abuela, con viuda que era, no le dejaban abrir una cuenta en el banco si no venía con su marido, su hermano o su padre.
Y mi abuela juntó a otras mujeres y se fueron a hacer una pequeña protesta a su manera y todo con fin, con la época que era. Pero yo digo, tú eres una feminista activista, y ella lo negaba. Entonces, creo que ese aspecto de la percepción de por qué estamos luchando y qué se nos debe, qué no se nos debe, qué es lo básico y que no es negociable y qué es lo que hay que ir a más y que puede permitirse entrar en otro tipo de diálogos. Pero no entremos en esa percepción ridícula de que las feministas exigen algo que va más allá de lo que otros ya tienen, sino que muchas veces son cosas tan absolutamente básicas y de derechos humanos que no tendríamos ni siquiera que estar hablando de ello hoy, ¿no? Logos, eslogans, cuando se nos ponen todos estos eslogans y todo esto también me pone un poco nerviosa. Yo no sé qué categoría soy yo, desde luego no voy a permitir que nadie me diga que tengo menos derechos que otros, no voy a permitir que nadie diga que yo soy inferior, no voy a permitir tampoco que ninguna cultura o tradición o religión, que esa es otra también, no ha habido ninguna religión a lo largo de la historia que no haya entendido que a nosotros había que un poco de lado, ¿no? Cuando las matronas entendieron un poco cómo funcionaba esto de la reproducción y de los partos y empezaron a entender, ahí nos volvimos peligrosas y se nos quemó en la hoguera, ¿no? Hoy no hay esas hogueras, pero seguimos teniendo también otro tipo de hogueras filosóficas a las que de ninguna manera podemos darles fuego. Y ya para terminar, y perdón si me he ido muy en fin, muy superficial o muy anecdótica, ¿no? La última titular es datos. Por supuesto, todo esto tiene que acompañarse de muchos datos, de mucho análisis de qué es lo que está pasando, por qué, cómo podemos demostrarlo, que hay esos famosos techos de cristal, por qué yo que soy médico y que me formé en Oviedo hace un montón de años y que cuando salimos de la carrera ya éramos, creo que un 55% de mujeres en aquella época, y hoy cuando voy a mirar los jefes de servicio son casi todos hombres. Ahí nadie me puede contar eso de que no, se necesita un tiempo para hacer esa transición. No, porque ya éramos más de la mitad médicos. Lo que no entiendo es por qué luego eso no se tradujo también en puestos de responsabilidad de otro tipo. ¿Que son las mujeres las que no querían? Bueno, tengo mis dudas. A lo mejor en algún caso raro probablemente, pero no siempre. Y para terminar, deciros que todos tenemos un rol que jugar en todo esto. Estemos donde estemos, seas un médico de pueblo en el pueblo más remoto, seas un pequeño parte de la cadena o seas un alto directivo, todas tenemos algo que pelear y que denunciar y que luchar por eso. Yo no renuncio nunca a esto. No quiero ni siquiera llamarla lucha, porque eso nos hace parecer como agresiva. Como digo, no tenemos por qué luchar por algo que sería lo normal. O sea, es más bien asegurarte de que detectas, corriges y si no puedes corregir, denuncias y avanzas. El sistema no juega muy en nuestro favor, pero también podemos cambiar el sistema. Venga, me paro aquí y encantada de contestar si puedo o de seguir esta conversación con todos vosotros. Isabel, te devuelvo la pantalla. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Neira, por esta charla tan Llámame interesante. María, por favor, que yo te estoy llamando Isabel. Vale, muy bien. Pues nada, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, por mostrarnos los obstáculos que nos encontramos en nuestras carreras y también por dibujar la situación de la mujer en otras partes del mundo, que a veces no nos damos cuenta que hay otra situación muy diferente a la de Occidente. Y bueno, pues vamos a abrir ahora turno de preguntas. Podemos preguntar por el chat y también pues, con el micrófono, abriendo la cámara, cuando levantando en la pestaña de participantes que está abajo, para quien no esté familiarizado con Zoom, se puede levantar la mano y yo os doy paso. No sé si tenemos ya alguna pregunta. En el chat estoy viendo que hay una pregunta bastante larga que le voy a leer a María. ¿No crees que la estructura del sistema patriarcal hegemónico dominante en el mundo es quien realmente nos pone los obstáculos para nuestro progreso, nuestra emancipación, nuestra libertad emocional y económica?
¿No crees que estos mandatos sistemáticos de género de las sociedades patriarcales son los que realmente obstaculizan nuestro progreso? ¿No crees que la culpabilidad que sentimos cuando priorizamos en nuestras vidas obedece a uno de los mandatos patriarcales que sentimos como un mantra no tener espacio propio? ¿Considerarnos el segundo sexo? ¿Has nacido para ser madre cuidadora? A todos sí, está muy bien descrito y está muy bien preguntado. Todas las preguntas sí, pero también es cierto que no pienso aceptar eso como incambiable, ¿no? No sé si esa palabra incambiable existe, pero algo que no puedes transformar, algo que no puedes cambiar. Claro que sí, claro que estamos condicionadas. A veces nosotras hacemos parte de ese condicionamiento, como hablaba antes, siempre de niña, quien no ha sido ninguna de nosotras seguramente. Yo en mi casa tenía un ambiente muy liberal, muy abierto, siempre se me estimuló a estudiar, siempre nunca he visto ningún tipo de diferencia con mi hermano, aparte esas cosas típicas de que si salías él podía llegar mucho más tarde que yo y a él le compraron la moto y a mí no, y esas cosas así, pero bueno, el resto para estudiar, para desarrollarnos, todo esto, pues hemos tenido un buen ambiente, pero eso no es el caso de todas las niñas, ni siquiera hoy. Todavía hay un condicionamiento de una predeterminación a ciertas labores, incluso a ciertas carreras. Todavía hay ese condicionamiento, pero yo creo que todo eso se puede cambiar. Yo creo que todo eso vamos a cambiarlo y creo mucho en la mujer, muchísimo. Yo he visto mujeres increíbles en eso que os contaba de África o de otros países, y he visto mujeres increíbles, con una fuerza, con un coraje, que han cambiado desde cosas muy pequeñitas hasta luchas realmente muy grandes. Todo eso se puede cambiar y creo que tenemos esa responsabilidad de hacerlo. Por ejemplo, tengo que reconocer que en los Emiratos, en esas mujeres ricas, con esas mujeres con una condición social muy elevada, el verlas que, bueno, estaban haciendo algo por eso de poder conducir, ¿no? Pero francamente yo iría un poquito más lejos. Creo que ellas sí que se lo pueden permitir. No es lo mismo que esa niña de Sierra Leona totalmente analfabeta, casada a la fuerza, que a lo mejor ahí tienen evidentemente muchas más dificultades para rebelarse y para luchar. Muy bien, muchas gracias. La directora del CENIO, María Blasco, también ha levantado la mano para formular una pregunta. Adelante, María. Bueno, primero, gracias María por la fantástica charla. Me ha encantado todo lo que has dicho, la claridad de tus afirmaciones y la importancia de las afirmaciones. La verdad es que desconocía algunos de los temas como lo de los matrimonios forzados en Sierra Leona y la verdad es que esto me parece tremendo. La conversación está entre Cherry Blair y el presidente de Sierra Leona. Creo que demuestra bien claro cuál es el problema y eso seguramente, ese tipo de conversaciones, quizá no a un nivel tan grave, pues ocurren seguramente con todos los presidentes del gobierno de países incluso de Occidente, ¿no? Lo que te quería preguntar es algo relacionado con salud y género, que esto es un tema también bastante polémico. Ahora lo hemos visto en los medios con lo de las vacunas, ¿no? Las vacunas COVID, hasta qué punto los efectos secundarios que se producen en las mujeres han sido o no previstos, ignorados. Ya digo, es un tema un poco polémico, pero como desconozco un poco el tema, quizá no es una cuestión que me interesa, ¿no? Esto, desde la OMS, ¿cómo vigiláis esto? ¿Cómo vigiláis que realmente se considere las mujeres, la salud de las mujeres, la fisiología de las mujeres a la hora de cualquier nuevo medicamento, ¿no? María, una pregunta obviamente interesantísima. Tenemos cortafuegos, o sea, tenemos indicadores claramente para salud y género, pero muy insuficientes. Yo entiendo que cuando yo trabajaba en un campo de refugiados, me tocó el retorno masivo de los refugiados del Zaire a Ruanda, ¿no? Después del genocidio. Y fue muy interesante ver que yo misma, que ya tienes, en fin, estás preparada para... En los centros de salud que pusimos, bueno, unidades de salud que pusimos en la frontera, en el borde, no hicimos obviamente clasificación por sexo, porque no podíamos, era una situación muy de emergencia, entonces tomaba simplemente la patología. Cuando fuimos un poco más con cuidado, me di cuenta que todos los que estábamos atendiendo eran niños y hombres,
Eso lo vimos, o sea, fue una constatación, pero no puede ser que las mujeres no tengan ninguna patología. Estaban priorizando a sus maridos o a sus hijos. Y eso es una cosa que vemos muy frecuentemente, que si hay una economía muy pequeña, se va a priorizar el tratar las enfermedades de los hombres. En investigación, tú lo sabes mejor que yo, cuánto estamos también condicionados, cómo son esos medicamentos que se prueban y que se asume una cierta enfermedades basadas en una patología muy masculina, ¿no? Sí, tenemos indicadores, tenemos, intentamos que todos esos indicadores se incorporen dentro, pero creo que queda mucho camino por hacer. Y curiosamente, donde queda mucho camino por hacer y tenemos menos indicadores es en la investigación, en el desarrollo de nuevos medicamentos o de nuevos fármacos. Ahí es realmente muy penoso. Y luego, en cuanto a efectos secundarios, sí, siempre nos va a condicionar de la maternidad, la salud reproductiva, ahí va, ese tema va a ser siempre una cosa como muy sensible que va a condicionar también mucho en el caso de las vacunas. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Eva González, que es investigadora principal en el CENIO. Eva, adelante. Hola María, muchas gracias por tu charla, me ha gustado mucho. Me ha hecho mucha gracia la anécdota de tu abuela, porque yo creo que sale a colación qué hacemos con la palabra feminista. Porque al final pone una etiqueta en la que muchas, depende cuál consideres en esa etiqueta, se sienten o no se sienten identificadas. Sí, es un tema, hola Eva, encantada. Es un tema, no lo sé, no sé qué tenemos que hacer. Yo creo que las etiquetas hay que usarlas a tu favor, ¿no? O sea, para mí una etiqueta es algo que te reúne, ¿no? Como viajas en una compañía aérea y te da puntos en un conglomerado de otras compañías, ¿no? Cuando viajábamos. Si feminista es una palabra que nos va a dar más fuerza, más poder, nos va a reunir debajo de un marco y que eso va a unificar, claro, tenemos que asumir también que esa palabra feminista para algunos, como decía, son batallas políticas, para otros son batallas reales de derechos, va a aglomerar también una discusión que no nos aporta gran cosa, va a generar... desviar el debate importante. Bueno, tendremos que estar muy atentas a todo eso, como siempre, ¿no? Es igual que, me imagino que debe ser igual que cuando uno se adhiere a un partido político. No es que compres todas las ideas de ese partido político. Habrá algunas cosas que dicen, no, esto no, como que no. Pero para bien o para mal te afilias. Yo, si me piden si soy feminista o no, hombre, si tengo que escoger entre sí o no, evidentemente que sí. Pero prefiero, en algunos casos, es que no es una cuestión de feminismo, como decías, es una cuestión de, oye, ¿por qué? ¿Qué feminismo ni qué nada? O sea, yo soy tan ser humano como tú y por lo tanto no quiero negociar nada de todo eso, ¿no? Habrá que usarlo con inteligencia y como somos muy listas y muy inteligentes, vamos a saber salir de todos estos eslogans y que también algunos los utilizan para manipular el debate y para desvirtuarlo, ¿no? Desvirtuarlo mucho. A mí me da mucha pena cuando veo cuando el debate va a cosas ínfimas, pero cosas ínfimas. Un momento, no te olvides que empezamos por esto, ¿no? Y, en fin, hay que seguir peleando. Muchas gracias. También, bueno, me ha hecho gracia una afirmación que se ve muy a menudo, y es que cuando hablabas de Cherie Blair, has mencionado quién era su marido. Y esto lo hacemos, yo creo que continuamente, ¿no? Como si... Sí. Pero sí, tienes toda la razón. Y lo hice on purpose, porque, quiero decir, a propósito, porque efectivamente cuando uno dice Cherie Blair, es la esposa de... Pero no, yo dije un abogado muy famoso. Sí, eso también soy consciente. No, porque el rol que ella estaba jugando en ese momento tenía que ver con el hecho de que su marido era un primer ministro, ¿no? Y no porque era un abogado. Pero me pareció fantástica esa discusión. Bueno, esa discusión da para mucho, algún día la contaré en su extensión total. Pero fue realmente, y tengo que deciros que el presidente de Sierra Leona terminó furioso. Estábamos en una cena oficial en su casa y yo creo que no nos echó porque, bueno, no se atrevió al final, pero se fue él, vamos, estaba muy enfadado. Pero todo porque lo confrontamos a algo muy normal. Que, bueno, usted
es un gran abogado, como usted acaba de... Porque Cherry Blair primero lo llevó a su terreno, decía, estudiaste en Inglaterra, ¿y cuántos años? Y cuando ya él estaba muy engreído, muy tal, engloriado, dice, ¿y por qué usted no aplica la ley en su país? ¿Cómo? Aplique la ley. Si usted es un abogado famoso, tiene que aplicar la ley. Realmente muy, muy, muy interesante. Sí, esto también, o sea, que ¿no? Se ha destacado, pero es cierto que en nuestras conversaciones yo casi nunca he oído cuando se menciona a un hombre, es el marido de, o sea, lo que sea, ¿no? Y lo hacemos muy, muy a menudo, sin ser conscientes. Yo creo que también denota un poco, depende, quizás Sí. en el caso concreto, seguramente no lo ha Pero sido. eso hace parte de lo que os decía también de los propios Sí. obstáculos que nos ponemos nosotras, ¿no? La Kennedy que te decía, contando cómo le había pasado todo esto y después ella dice, you are so gorgeous. Yo me quedé escandalizada, ¿no? Digo, ¿cómo podemos tener esto tan dentro que se nos escapa, ¿no? Así que habrá que ir poco a poco entre todas corrigiéndonos, no, sin ninguna duda. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta. Has comentado que lo importante que es ser palanca de cambio. ¿En qué momento dentro de los puestos que has ejercido te has sentido más orgullosa de ser palanca de cambio? O sea, ¿qué acción has sentido, la has sentido como muy tuya, que habías sido capaz de cambiar algo? Pues no lo sé si he sido capaz de cambiar algo, ojalá, pero seguro que sí. Científicas, no tengo pruebas científicas. Pero bueno, a nivel así pequeñito, pero en el departamento que yo dirijo, y de verdad que es por méritos 100%, más del 70% son mujeres. Y ha sido de verdad poco a poco y puramente por méritos. Y si en algo he sido palanca de cambio, pues no lo sé, pero allí donde he trabajado, sobre todo en África, me he peleado mucho con las mujeres y por las mujeres para que se asuman, para que se acepten, para que se reconozcan que no tienen que estar sometidas a nadie, que ellas valen, que ellas pueden, que ellas tienen que... Y precisamente esa cosa de que no vives o no existes porque estás en la dependencia de alguien, ¿no? Me encanta cuando, esta es una anécdota horrible, no sé si puedo compartirlo con vosotros porque me da mucha vergüenza, pero en una de mis primeras reuniones estábamos tomando ese café antes de entrar a la sala de reuniones y un señor de una cierta edad, muy formal, se me acerca con el billete de avión, porque fue hace años, y me dice, mire señorita, por favor, para que me confirmen la fecha de regreso. Evidentemente él pensó que yo llevaba el distintivo de la OMS. Cogí el billete, muy amable, y dije, por supuesto, señora, ahora me ocupo de eso. Cuando entramos en la sala de reunión, quien presidía la reunión era yo. Cuando él me vio detrás del título de chair, el pobre en la cara se le reflejaba, oh, mierda, lo que acabo de hacer y tal, ups. Pero lo peor de todo es que luego durante la reunión me iba mirando con condescendencia, como diciendo, pues mira, la ser mujer no es tan tonta. Y lo que dijo, y yo lo iba leyendo en su cara, es que se leía. Entonces, cuando salimos a la pausa café, el señor viene hacia mí, yo estaba con otras 4 mujeres, y viene hacia mí, y yo dije, bueno, viene a disculparse, por supuesto voy a ser súper amable con él, ¿no? Entonces me dice, ay, no, quería disculparme, yo no sabía quién era usted. Digo, no se preocupe, de ninguna manera, no pasa nada. Y ahí la estropeó, y ahí me mira y me dice, bueno, es que claro, como ya usted la veía así tan rubita y tan mona, no sabía que una chica tan mona además podía ser inteligente. Ahí me subió la asturianidad y le dije, bueno, es que ser mona no significa ser estúpida. De la misma manera que ser feo como usted no es equivalente de ser inteligente. El señor se fue rabiado y las 4 mujeres que estaban conmigo aplaudiendo. No sé si esto se puede contar en público, pero fue mi pequeña satisfacción porque ese es uno de los tabús también. Hay que acabar con eso, por favor. O sea, tenemos que nosotras mismas romper también esa cosa de fijarnos en una imagen. Si hay 5 personas en un hospital y uno de ellos es un hombre, el paciente va a dirigirse a esa persona. Y no hay manera de que acabemos con eso, porque le parece más creíble, más... no sé qué pasa, no sé qué pasa. La profesión médica dice, no, estas son enfermeras y este es el médico. Y todavía en muchas fotos en la OMS, yo a eso me peleo mucho también, ya lo he
pero parece que cuando pones gráficos en informes y todas las fotos o las infografías, antes, hasta hace muy poco todavía, el fonendo se le ponía un nombre y las demás eran pues, otro tipo de profesiones y estaban con los niños, pero el médico era el que daba las recomendaciones y era el hombre, ¿no? Y todavía hay mucho que pelear en esa parte también de representatividad. Yo sé que es más superficial, pero tiene también su importancia. Hasta que no nos lo creamos nosotras, va a ser difícil que otros nos crean también. Pues nada. Veo que llevas mucho tiempo siendo palanca de cambio y ejemplo para muchas mujeres. No sé si tenemos más preguntas. No veo a nadie que levante la mano. Yo creo que vamos a cerrar aquí ya la reunión. Ha habido una participación altísima. He visto, creo que hemos llegado en algún momento a casi 125 personas. Con lo cual, había mucho interés por escucharte, María. Nos ha encantado tenerte aquí, escucharte y nada, esperamos seguir en contacto. Y nada, muchísimas gracias a todos los participantes por vuestra presencia, vuestro interés y apoyo y nos vemos en el próximo seminario. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, al CENIO, María Blasco, Isabel, y gracias por la oportunidad y seguramente seguiremos trabajando y ojalá que de aquí salga algún apoyo para meter la palanca y seguramente tener algún impacto. Gracias a vosotros. Muchas gracias, María. Gracias a los participantes.